puede hacer, pero sí hay como unos pasos. Y el primer paso es humillación. Entender que vamos a hablar con Dios, entender que cualquier cosa que tenga en tu mente es acerca de tu vida. No estás aquí por ti, estás aquí por Dios. Entonces, pídele al Señor en oración, genuinamente, humildemente, que te ayude a sentir su presencia. Saca tu orgullo un momento de ti, deja de pensar en ti, en lo que vas a hacer, lo que sea, deja de pensar en ti y cierra los ojos y enfócate en Jesucristo, en la cruz, piensa en los evangelios, piensa tantas cosas que te ayuden a conectarte. Sal de ese embotellamiento que tenemos de este mundo que a todos nos consume. Y puede hacer que Dios nos ayude y podamos entender su espíritu. Vamos a orar. Bendito Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por dejarnos sentir tu presencia. Gracias, Señor, porque cuando tú llegas a nosotros, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, nos empieza a conmover, nos permite ver a Jesucristo de una forma más real, nos permite ver su gloria, nos permite ver tu amor, Señor. Y eso es lo que te pido hoy, Señor, que mis hermanos puedan verte a ti. Permite, Señor, que puedan sentir esa conexión, que el Espíritu de Dios, Señor, esté en ellos y puedan verte, Padre. Señor, ayúdanos, porque somos egoístas, solo queremos beneficios tuyos muchas veces, Señor, y no te buscamos en espíritu y en verdad, Padre. Por eso, Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros y nos uses y nos ayudes a sentirte, Padre. Yo te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios 4, 21, 24 dice: si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El título de esta, se pueden sentar. El título de esta prédica le he puesto: ¿es posible entregarnos por completo a Dios? Y es un question mark. ¿Es posible entregarnos de completo a Dios? Es una prédica que es motivacional, por lo menos para mí fue motivacional. Y el Señor me la puso porque escuché el testimonio de Charles Spurgeon. Yo no sé cuántos los conocen, pero quiero contarles cómo fue el testimonio de él y cómo el Señor me motivó a hacerlo. Cuenta que Spurgeon, no sé si lo conoce, un predicador de Inglaterra, que fue muy usado por Dios, y él cuenta su testimonio y dice que él estaba muy deprimido, que era una persona muy deprimida, muy vacía, se sentía vacío. Inclusive sus padres y su abuelo pertenecían al ministerio, y él decía que él oraba, leía la escritura, todo con un esfuerzo humano, pero que por dentro de él se sentía vacío, que él no sentía esa paz. Y dice que en 1850 un día se levantó con un deseo de ser libertado de ese sentimiento. Y dice que él cogió su carro y iba de camino para la iglesia donde él se congregaba, pero había nevado mucho. Al nevar mucho se tapó el camino donde él iba y él se desvió por otro lado y vio otra iglesia. Dice que era una iglesia pequeña metodista. Después entra y cuando entra dice que él se sentó y el predicador de ese día tampoco pudo ir a causa de esto. Y que se para un hombre delgado y viene al púlpito y él es el que empieza a hablar sobre la palabra. Dice que le predicaron sobre Isaías 45, 22. Él dice que el hombre no era muy experto en las escrituras y que todo el tiempo se mantuvo en ese versículo. Y el 45, 22 decía: mirad a mí, porque yo soy Dios y no hay más. Y Spurgeon decía que el hombre solo seguía insistentemente ahí. Él decía:
Miren que no necesitan ningún esfuerzo para mirar, ni necesitas ir a una universidad para hacerlo. Cualquiera puede hacerlo, pero no vale solo con mirar, sino dice, mirad a mí. Ustedes se miran a sí mismos, pero el Señor les dice, mirad a mí. Y Él decía, mírame que estoy sudando grandes gotas de sangre. Mírame, estoy colgado en la cruz. Mírame, estoy muerto y sepultado, y yo me levanto de nuevo. Mírame, a mí estoy sentado a la diestra del Padre. Oh pecador, mírame, mírame. Y el predicador dice que fijó los ojos en Spurgeon y le dijo que era la persona más miserable que veía. Y le dijo, mira a Cristo, mira a Cristo. Y Spurgeon dijo que en ese momento él entendió el camino de la salvación. Que en ese momento llegó el momento más feliz de su vida porque él había visto ese camino que nunca había podido entender. Y él cuenta que así fue su conversión. Ahora, ¿por qué me motivó esta conversión? Porque yo me preguntaba, este hombre tenía una unción que se convertía en miles de personas cuando él predicaba. Y yo quería aprender cómo Dios hace para usar una persona tanto. ¿Por qué Dios escogió a ciertas personas y qué hacen estas personas para hacerlo? Bueno, leyendo la vida de él, me he dado cuenta que era un hombre de oración. Era un hombre que oraba 3, 4 horas. Inclusive en un testimonio él decía que iba con una persona caminando por el parque y que iban caminando más y que un momento a otro le dijo, para acá, y que le dijo, vamos a orar. Y el persona que hablaba sobre él le dijo que oraron por 1 hora y que nunca habían sentido una presencia tan grande de Dios. Era un hombre que había entendido que la fuerza no iba en lo que escribía o en su conocimiento, sino la fuerza venía en la oración y en la confianza del Espíritu. ¿Por qué me motivó tanto este hombre para hacerlo? Porque yo dije, ¿cómo es posible de podernos entregar por completo a Dios? ¿Cuántos de nosotros no deseamos eso? De ser usados por Dios. De que cuando tú hables, la gente vea que Dios está contigo. O cuando tú predicas, o cuando tú enseñas, o cuando tú te arrodillas a orar. Bueno, me puse en 2 preguntas, hice 2 preguntas, no sé cuántos han sentido acá, pero puse, ¿cuántos de nosotros hemos sentido que después de que hemos sido salvos y que entendemos el Evangelio a plenitud, pero todavía no podemos entregarnos de completo a Dios? Esa es una pregunta. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Y la segunda pregunta era, ¿cuántos han sentido que pueden entregarle muchísimo más a Dios, pero siempre tenemos reservas de darlo todo? Ya sea porque tenemos temor de ser muy radicales, ya sea porque podemos ser criticados por amigos, familiares, o creer que vamos a sentir un descontento. Vamos a ser infelices porque entregamos nuestra vida al ministerio. Por esas cosas decimos mejor no entregarnos de completo. No va a ser bien, no va a ser favorable. Bueno, la prédica de hoy se desarrollará en este punto que se ve tan común hoy en día. Muchas personas fueron llamadas por Dios, entienden el Evangelio, entienden que Jesús es Dios y que Él es el único camino a la salvación, pero siempre andan estancados en los mismos pecados. Tienen un crecimiento muy bajo y además es demasiado lento ese crecimiento. No tienen la convicción de entregarlo todo por el Evangelio. Siempre hay como ese temor o esa incredulidad que los caminos de Dios no pueden ser mejor que el de nosotros. Que de una u otra manera los planes de Dios no son placenteros para nuestra vida y por eso tenemos tantas reservas de entregarnos a Él. Pero esta entrega que se nos pide Dios, Él quiere que sea una entrega total. Hermanos, Dios hoy nos hace un llamado a una consagración total a todos. Personalmente, yo me siento muy deficiente en esto muchas veces en mi vida. Sin embargo, este llamado lo tenemos que cumplir todos. Aunque nos cueste hacerlo, mediante la ayuda del Espíritu estamos llamados a responder a este llamado de la consagración total. Mi deseo con esta prédica es que todos nosotros, los que estamos en esta iglesia, pudiéramos experimentar lo que es servirle a Dios con todo nuestro ser.
lo que es poder sentir esa transformación de estar llenos de su espíritu, que los de afuera también lo puedan notar. Que la gente vea esa gracia que Dios puso en nosotros en todo momento y de nosotros poderlo amar con cada partícula, con cada célula que compone nuestro cuerpo. En la palabra de Dios encontraremos hermosas y alentadoras palabras que podemos entregar para que nosotros podamos entregarnos a Él confiadamente. Estas promesas nos darán ese empuje para poder estar seguros en Él. Miren, Romanos 14, 7 dice, porque en ninguno de nosotros vive para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es la parte clave de ese versículo. Somos del Señor. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con Dios que no puede ser evadida. Y es que desde que Dios, por medio del Espíritu, nos revivió, desde el momento que nos compró con su sangre, somos su propiedad. Ahora somos completamente de Él. Cuando nos compró y nos dio la vida espiritual, también nos selló. Y además nos eligió de tantas personas para santificarnos como sus hijos. Tuvo el cuidado de escogerte a ti, porque te amó con un amor íntimo y especial. Y además se tomó la delicadeza de darte un nombre único. Nos trató con un cuidado tan tierno y tan especial que nadie, absolutamente nadie, lo hubiera hecho con ese amor como lo hizo por nosotros. Y lo más increíble de esto es que la razón por cual lo hizo fue simplemente por el afecto de su voluntad. Prácticamente lo hizo porque Él quiso. Su pertenencia de ser, Dios cuando nos había creado, te tuvo en cuenta para crearte y no solo paró ahí. Él podía solo crear la creación y ya, sino que Él te hizo su propia pertenencia. Somos pertenencia de Dios como un juguete. Imagínense un juguete cuando uno tiene algo preciado, ¿qué es eso? Eso somos nosotros para Dios. De tanta gente te escoge a ti para que pertenezcas a Él. Eso es un gran privilegio que nosotros no aprovechamos. Ahora yo lo que te pido es, concientízate de esta lectura. ¿Acaso está bien nosotros negarnos a hacer algo, a ser completamente de Dios? ¿No puedes notar lo privilegiado que es ser propiedad exclusiva del Dios Todopoderoso, del Creador del universo? ¿No te das cuenta cuánta deuda de gratitud tú y yo le debemos por ese gran favor de habernos escogido? ¿O es que tenemos alguna excusa válida para reservar nuestro tiempo o recursos o algo de nuestra vida a este Dios que hizo una gran obra como la que acabamos de describir? Es que nosotros tenemos que llegar algún día a ser como Pablo, que pronunció estas palabras, que dijo: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No hay ningún precio que sea demasiado alto que tengamos que pagar por seguir a Cristo. No lo hay. Si es tus malas amistades las que te alejan de Él, pues déjalas por Cristo. Si es tu avaricia al dinero, a las cosas terrenales, pues déjalas por Cristo. Si son tus vicios pecaminosos, deja esto también por Cristo. Si es tu vagancia o tu falta de interés por estudiar las Escrituras, deja esto también por Cristo. Deja ese sentimiento. Si son las peleas, si son las riñas, si es cualquier cosa que tú tienes que te aparta de una relación íntima con Cristo, aléjate de ellas. Es necesario que mires lo valioso que es Cristo. Tienes que mirar qué valor tan inmenso que significa el nombre Jesucristo. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el admirable consejero, Él es el príncipe de paz, Él es el cordero perfecto, el león de la tribu de Judá, Él es verdadero Dios y a la misma vez fue verdadero hombre, el que creó todas las cosas y por Él fueron hechas, y a la misma vez el que se humilló
hasta lo sumo y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Es Él el juez del mundo, el que aborrece el pecado y no lo tolera en absoluto, pero en la otra mano, por amor a sus hijos, toma ese lugar de pecador y carga el pecado de nosotros para darnos esa justicia perfecta que necesitamos para ir al cielo y así obtener salvación. Pero con este Dios tan maravilloso que tenemos, es que no podemos darnos cuenta del valor que tiene Dios en esta creación. No escatimes en abandonar todas las cosas que te separan de Él y hazlo en ayuda de dependencia del Espíritu para poder abandonarlas completamente. Si no, fracasarás en tus intentos. Si no lo haces guiado por el Espíritu, nunca, pero nunca lograrás nada. Todos serán intentos fallidos. Cualquier pecado que tú estés pasando y lo que estés haciendo, lo estás haciendo con recursos humanos, no podrás. Volverás a caer, no en un día, maybe no en 2, pero en un mes caerás. Maybe no en un año, pero caerás en 2, porque el Espíritu no te ha libertado. ¿Saben por qué se llama el Espíritu Santo? Nosotros creemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero nunca escuchamos Padre Santo, Hijo Santo, Espíritu Santo decimos, ¿cierto? Y no porque el Padre y el Hijo no sean santos, es que porque la tarea del Espíritu es esa misma, santificarnos, el Espíritu Santo. Todo lo que hagamos para poder acercarnos a Cristo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Él es la mente reveladora de Dios. Ahora, también Dios te manda a entregarte a Él por completo como un mandamiento. No es opcional el decir, ok, yo me entrego si quiero o no quiero, no. Él resume diciendo, amarás a Dios con todo tu corazón. Eso incluye de ti absolutamente todo. Incluye tu tiempo, tus emociones, tu cuerpo, tus pensamientos, tus sueños, tus metas. Todo debe ser enfocado en agradarle a Él. Por eso Cristo dijo que es necesario que muramos todos los días a nosotros mismos. Él dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Tiene que ser diario la entrega a Él. No puede ser solo los domingos o ciertos días. No puede ser por temporadas cuando me sienta espiritual o me sienta con ánimos de hacerlo, ya que esto no es un gusto tuyo que debes entregarte a Él, sino que es tu obligación de hacerlo. Toma tu papel de verdadero cristiano y haz tu parte que corresponde, que es darle todo al que lo merece todo. No podemos avanzar en la santificación por este mismo problema, porque no nos entregamos por completo a Él, porque queremos siempre maximizar nuestros placeres terrenales, nuestras metas, y muchísimas veces estas metas van desalineadas con el plan de Dios, y por eso se ve tanta decadencia de la santificación en nuestras vidas. Para nosotros poder lograr este camino de parecernos más a Cristo, de poder llegar a la estatura del varón perfecto, es necesario humillarnos diariamente. Humillar nuestro orgullo diariamente, no creer que porque hoy estuvimos bien no es necesario hacerlo mañana. No es comenzar y rendirnos, que es lo que nos pasa a muchos. Es entender que es diario. Es diario, tienes una deuda de gratitud con Dios inmensa, impagable. Retribúyele con un poco de lo mucho que Él te dio. Matar esos pecados que nos quedan remanentes, que quieres controlar para apropiar nuestra vida. ¿Quieren escuchar otra motivación que he encontrado? Otra motivación es ver que todo lo que se haga en esta vida terrenal para el reino de Dios, para alcanzar las almas, todo esto tendrá una recompensa en el cielo. Es como la mejor inversión que hemos encontrado en nuestra vida. Yo no sé a ustedes cuánto les gusta invertir, a mí me gusta invertir. Y cuando encuentro una inversión que es a largo plazo y
veo que es factible, me da gozo, digo, wow, qué bueno, me va a dar estabilidad. Bueno, yo te estoy dando la mejor inversión de hoy en día. Todo lo que tú inviertas para el reino, todo el sacrificio que tú hagas para el reino, arriba tú vas a tener recompensas. Y no recompensas como la que vemos acá, que creemos que son grandes cosas. Allá veremos recompensas. Y me gustaría que ustedes vieran en 2 de Corintios 4:17, dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que de las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Cada cosa que nosotros hemos hecho para el Señor, tenemos recompensas. Cada vez que hemos ayudado a Honduras de corazón, no porque nos dijeron, no porque fuimos empujados a hacerlo, cada vez que moviste agua de corazón, tuviste una recompensa en el cielo. Y el día que mueras tendrás esas recompensas. Ahora les pregunto, ¿vale la pena? Claro que vale la pena todo lo que suframos en esta tierra para santificarnos más y buscar la expansión de las buenas nuevas. Y todo lo que no se haga con este rumbo a las cosas celestiales, lo que va a terminar siendo es una pérdida de tiempo. ¿Saben por qué? Porque nada de lo que tenemos acá lo podremos retener. Nada, absolutamente nada, ni siquiera nuestra propia vida tenemos el control de ella en absoluto. Otra cosa que me gustaría que tuviéramos en cuenta, el por qué motivarnos para entregarnos por completo a Cristo, es esto, que Él, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a la tierra y no lo escatimó ni lo dudó en venir. Y el Padre no escatimó en enviar a su Hijo. Cristo hizo una completa entrega por cumplir un plan de redención. Él se volvió siervo para servirle al pecador. Lavó los pies a sus discípulos. Hermanos, qué humildad más severa vemos de lavarle los pies a seres tan insignificantes como nosotros. Además, recibió la ira del Padre, que no era merecida, ya que Él nunca pecó. Mejor dicho, Él entregó completamente todo en esa cruz por ti y por mí. Todo lo entregó. Díganme que no entregó Dios. Cuando iba a la cruz, lo escupían, le pegaban, lo humillaban por ti. Inclusive crucificándolo. Y Él pudiendo hacer algo y no lo hizo. ¿Qué más prueba tú quieres? Que lo entregó todo por ti? Él tenía el poder de hacer lo que Él quisiera. Es Dios. Y Él lo entregó todo. Drenó toda su sangre. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaras a ser ricos. ¿Cómo meditando en esto no te da ganas de darle gracias y entregar también por completo todo tu ser a alguien que lo ha dado todo por ti? ¿Cómo tú no meditas esto todos los días como un disco rayado hasta que se te quede en la cabeza de qué gran sacrificio Él ha hecho? Por eso, cada vez que tengas ese sentimiento de no darlo todo por Dios, que te quieras quejar porque te ponen a hacer cosas en el ministerio, minístrate a ti mismo por medio de las Escrituras. Mira cuán gran amor de Dios fue dado a sus hijos. Es que no hay una excusa válida para no entregarnos por completo un amor tan hermoso y sacrificial como este. Y ni dando toda nuestra vida al servicio sería suficiente para darle gratitud a nuestro Dios. Ese plan de redención, ese plan de rescate a la humanidad, es lo más sublime que nosotros podemos contemplar y aprovechar.
Tenemos el privilegio de ver el canon por completo, el plan desde el principio hasta el fin. La consumación del pecado cuando Cristo nos liberta. No tenemos ninguna, pero ninguna excusa al no entregarnos por completo a Dios. Siempre que te dé pereza venir a un culto, siempre que te dé vagancia orar o leer las Escrituras, piensa que Cristo lo dio absolutamente todo por ti y conságrate más a Él. Olvídate del sentimiento y conságrate, oblígate. Ahora, si alguno de ustedes se está preguntando, ¿cómo puedo cultivar esta consagración? ¿Cómo yo puedo seguir creciendo efectivamente en esto, en mi santificación, y no quedar entregándole a Dios mi vida por pequeñas partes? Bueno, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son los ídolos que roban el lugar de Dios. ¿Qué son las cosas que hacemos que cuando tenemos que hacer algo para Dios y ese ídolo llega, nosotros preferimos a ese ídolo? Es clave que te conozcas a ti mismo para poderte entregar por completo. Si ustedes no se conocen, no pueden entregarse a Dios. Ahora, ¿cómo puedo conocer mis ídolos? Órale a Dios, Él te los va a mostrar. Ahora, empieza a renunciar a esos ídolos. No lo hagas por un día, no lo hagas por un momento corto, o por la emoción del momento de la predicación o de la oración del momento. No lo hagas por eso. Sino hazlo completamente todos los días y constantemente. Haz esto en dependencia de oración y lectura de la palabra. Así serás guiado por el Espíritu y no solo por el deseo del momento que puede ser humano. Santiago nos exhorta a venir a Dios. Escuche lo que dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Todos nosotros tenemos que venir en arrepentimiento, acercándonos a Él cuando nuestro corazón está de doble ánimo. Ahora, ¿qué es el doble ánimo? Bueno, es estar en Dios y a la misma vez en otras cosas. Somos mucho doble ánimo, ¿no? Estamos en Dios y en otras cosas. Eso es lo que dice Santiago. Cuando estés de doble ánimo, ¿qué tienes que hacer? Acercaos a Dios. Que apenas tú descubras que estás en dos cosas y te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Ahora, todos nosotros tenemos que ir en arrepentimiento. ¿Qué es el doble ánimo? ¿Estar en Dios? Ok. No dejemos que nada robe supremacía. Es necesario venir a acercarnos a Él y pedir perdón. Limpiar nuestras manos en la sangre de Cristo para que el Espíritu nos pueda restaurar. Yo les quiero dar un pequeño testimonio acerca de esto que me pasó. Yo juego voleibol, no sé lo que lo sepan, y el que no me conoce, soy bastante competitivo. Cuando cojo un deporte me gusta jugarlo mucho. El sábado pasado fui a jugar y perdimos, nos sacaron en playoffs, pero salí muy contento, lo disfruté mucho. Y hay un torneo que pasa solo los domingos, que es de quads, que es de a 4. Y los muchachos con lo que iban me dijeron, vamos, que es el próximo, no este domingo, el próximo domingo es. Vamos, que es una vez al año, que no pasa nada. Y yo sí, yo nunca falto a la iglesia. Nunca falto, y una vez no le hace daño a nadie. Mucha gente en la iglesia falta para irse a vacaciones, y yo quiero jugar voleibol, un día lo quiero hacer. Y yo lo voy a hacer. Me levanté y le dije a mi esposa, dije, voy a pasar por el primer filtro, que es mi esposa. Siempre le preguntaba, ella ha aprendido a escucharla. Le digo, baby, ¿qué tú crees? Y mi esposa me dice, no sé, órale a Dios, me dice. Digo, bueno, tengo un red flag ahí. No me fue muy bien con ella, pero dije, voy a preguntarle a la pastora a ver qué piensa. Me acercó a la pastora y le digo, pastora, le quiero pedir permiso para la próxima semana faltar. Tengo un torneo, es una vez al año, nunca pasa y quiero participar. Lo quiero, siento ansias. Y la pastora me dijo, mi hijo, no te voy a decir nada, te voy a decir que solo ores. Ok, me quedé en las mismas. Y yo orando y le decía, Señor, yo quiero ir, Padre. Tú sabes que yo no falto. Pero estaba orando predispuesto.
me di cuenta cuando me confrontó la palabra, estaba dispuesto porque quería ir. Entonces estaba diciendo al Señor, dándole excusas que quiero ir porque tú sabes que no falto, siempre voy, estoy temprano, lo que sea. Y cuando empiezo a escribir, cuando estoy estudiando, empiezo yo mismo a predicarme a mí mismo, que le acabo de decir, tienes que entregarte todo tu ser con todo tu tiempo, con todos tus recursos, con tus metas, con tus sueños. Y yo decía, wow, y de ahí sigo escribiendo y llego a la parte de los ídolos, que digo, identifica tus ídolos. ¿Ven cuál era mi ídolo en el momento? El voleibol se había convertido en ídolo en un momento. ¿Por qué, Camilo? Porque el día de hoy era el día del Señor, ¿sí o no? ¿Hay algo más importante que el día del Señor? ¿Algún placer humano que acabé de escribir puede cambiar las cosas de Dios? No, nada. Y la misma palabra me ministró. Y lo único que yo hacía en mi patio era llorar y pedirle perdón a Dios, porque había entendido que soy un egoísta, que me había puesto un ídolo que parece bien, pero no era bien. Y así, como usted puede decir, para mí el voleibol es una bobada, pero tú tienes tus ídolos. Identifícalos, porque parecen bobos, parecen cosas sanas, pero son ídolos, son pecaminosos delante de Dios. Cuando los identifiques estos ídolos y los confieses, para que puedas seguir creciendo, es necesario que te enamores más y más de Jesús. No lo hablo de una forma romántica. Escuchen, porque no entendemos lo que es la palabra amor nosotros. No lo hablo de una forma romántica, ni de mucho menos un sentimentalismo que así normalmente cree que amamos. Te estoy hablando de un amor de decisión, un amor de compromiso hacia Él. Tengamos claro que el amorómetro de Dios, o como Dios se identifica que tú lo amas o no, Él lo dejó en su palabra y es muy simple. Él dice, si me amáis, ¿qué? Obedeced mis mandamientos, simple como eso. No me digan que ustedes aman a Dios porque están así, acá, o llorando, o lo que sea. Eso no es el amorómetro de Dios. Es cuando tú estás a solas que tú decides cumplir los mandamientos de Dios. Ahí tú estás amando a Dios. Y cuando lo hagas, para nosotros lograr llegar a hacer esto, necesitamos, para nosotros poder llegar a amar a Jesús más, necesitamos leer, pero muchísimo su palabra. Tenemos que estar ahí dedicados, como Spurgeon dedicaba 4 o 3 horas para leer, porque esos hombres eran tan usados anteriormente. La dedicación. Y ninguno de nosotros tenemos una dedicación así. Sin embargo, la prédica de hoy viene motivada a eso, a entregarnos por Él por completo. Cuando lo hagas, pide la ayuda al Espíritu Santo que nos revele toda la hermosura de lo grande que es nuestro Dios Jesucristo, para que podamos ver la gloria perfecta de su majestad, en su perfecta justicia, en su amor incondicional, porque cuando tú lo veas así, cuando tú veas la visión de Cristo tan pura como esta, entonces cualquier ídolo que pueda competir contra Cristo le va a costar mucho ganar tu atención. Tendrás guerras y podrás perderlas de vez en cuando, pero estarás parado en la batalla de la guerra. Tus ídolos te podrán sacudir, pero no derrumbar del todo. Y la clave de estar en pie, ¿saben cuál es? La consagración. La consagración es la clave de que tú puedas derrumbar tus ídolos. Por eso es que los ídolos siempre nos controlan. Por eso es que la iglesia no crece. Por eso es que nosotros andamos siempre así, en toallitas así. Algunos días calientes, algunos fríos. Porque la consagración no es constante. Ahora, ¿qué nos queda después de escuchar esta prédica? O sea, ¿cuáles son los pasos que ahora tenemos que hacer? Bueno, es muy sencillo, es tomar decisiones. No es tan difícil como parece. Sencillamente poner en práctica lo que has aprendido por medio de su palabra. No sirve de nada, no sirve de absolutamente nada, más bien dicho, escuchar si solo somos hacedores, como dice Santiago. No me sirve de nada ser obeso, como morir de un ataque cardíaco, y me digan, haz ejercicio, y yo, sí, me leí unos libros buenísimos de ejercicio,
si no pongo en práctica? Es lo mismo. No te sirve nada hacer así hoy y mañana no hacer nada por tu vida espiritual. No pienses que es un costo muy alto sacrificar cosas por Dios. No te dejes engañar por el enemigo o tus placeres que te hacen sentir eso. Pon en práctica todos los recursos que Dios nos ha brindado en su gracia para acercarnos más a Él, como los ayunos, las oraciones privadas largas, los estudios bíblicos, las oraciones congregacionales, las vigilias, las células, los retiros, la meditación. Usa todo esto, usa todo, absolutamente todo lo que tú puedas para hacerte sentir más cerca de Dios. Conságrate para que esa presencia de Dios empiece a vivir en ti. No eres ningún fanático ni ningún legalista queriendo esforzarte en la gracia. Si haces todas estas cosas sin buscar ningún mérito ni ningún favor de Dios, entonces lo estarás haciendo con la motivación perfecta. No caigas en lo que muchos han caído de no esforzarse en la gracia. Muchos no quieren hacer nada por su vida espiritual porque Cristo ya lo hizo todo y fue un regalo inmerecido. Y esto es completamente verdad, pero lo único que quieren es justificar su vida decayente espiritual. Es verdad que Dios lo hizo todo y Él pagó todo el precio, pero mucha gente lo usa como excusa para no tener consagración con Dios. ¿Para qué lo hago si Dios ya lo hizo todo? Yo no añado nada a mi salvación. Eso es pecaminoso. Eso es un corazón no agradecido. Es un corazón que está lejos de Dios y no tiene el Espíritu cuando tú dices esas palabras. Ahora, muchos no quieren hacer nada por su vida espiritual porque es más fácil hacer todo a la ligera. Porque Cristo, como lo hizo todo, ya fue suficiente. Pero estas excusas no son válidas para Dios, porque a Él nadie lo puede engañar. Sin embargo, Pablo instó a Timoteo: esfuérzate en esta gracia, y le pone de ejemplo al labrador y a un atleta como ejemplos. ¿Con qué puedo concluir este punto? Que es necesario buscar a Dios a todo tiempo y sin ninguna excusa. Todos nosotros estamos llamados a orar. ¿Dónde están los jóvenes? Jóvenes a los que les doy clase, estamos llamados a orar, a hacer ayunos, a consagrarnos para que tu vida pueda cambiar. ¿Saben por qué no cambiamos? Porque solo queremos venir a escuchar y eso es suficiente. Pero nos falta la segunda parte. Ahora, después de que pongas en práctica lo estudiado hoy, una de las formas que sabrás que estás creciendo en esta consagración, ¿cómo tú sabes si realmente estás creciendo en esta consagración y santificación? Es porque te involucrarás muchísimo más en las cosas de Dios, inclusive si te cuesta un alto costo hacerlo. Pero no estoy hablando de involucrarse solo en las actividades de la iglesia, que es lo que a veces pensamos que es ser alguien activo en las cosas de Dios. De eso yo no estoy hablando. Estoy hablando y me refiero que es que el amor por tus hermanos irá creciendo. La necesidad de predicarle a la gente inconversa para que pueda hacer las paces con Dios la tendrás más frecuentemente. La necesidad que la gente de tu iglesia esté bien si está pasando por alguna dificultad. Tú vas a ser un intercesor y un ayudador para sus vidas. Tu foco principal va a ser el reino de Dios y tus pensamientos siempre serán espirituales. Nuestro apóstol Pablo también nos lo dijo en Hechos 20, 24, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esta cercanía con Dios permitirá que te desprendas más de esta vida. Si nosotros podemos entregar nuestro corazón, como lo hizo Pablo,
o muchos otros hombres que se entregaron por completo a Dios, nos veremos metidos de lleno en la obra de la iglesia. No perteneceremos a los cristianos domingueros, que solo están acá, valga la redundancia, solo los domingos, sino que nos aplicaremos más a la expansión del reino y haremos cada vez este trabajo con más excelencia. Cuando esa consagración empieza a crecer en nuestras vidas, seremos diferentes, tendremos una visión diferente de esta vida y también de las cosas celestiales. Tal vez algunos ya han comenzado, tal vez algunos no, pero el llamado es claro para todos. El que no lo ha hecho, empiece a hacerlo desde hoy. No esperes más, el tiempo no volverá. Jóvenes, tu juventud no volverá. Y es el momento de trabajar para el reino con pasión, con entrega y sin ninguna reserva. Y el que ya empezaba a consagrarte, no te rindas, aunque lleguen días difíciles, mantén tu meta en Jesucristo. La vida consagrada no es fácil, pero estoy completamente seguro que vale la pena pagar cualquier precio en esta tierra para lograrlo. Observemos las Escrituras y aprendamos del apóstol Pablo cuando fue inspirado por el Espíritu, que dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello de lo cual fue también por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento del Dios en Cristo Jesús. Amén. Sí. Dios ha hablado. Yo no sé a usted, Dios me habló. Que Dios siga usando su vaso para su gloria y para su honra. Antes de cerrar, si hay alguien que necesita entregar su vida a Cristo como su Señor y su Salvador, este altar está abierto. Hoy es el día de salvación. No endurezcas hoy tu corazón. Y escucha la voz de Dios. Está abierto el altar para el que quiera orar y entregar su vida a nuestro Señor y nuestro Salvador. Si no hay nadie, vamos a orar para despedirnos de este lugar. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias, Señor, porque tú has hablado hoy. Gracias por tu siervo. Síguelo, Señor, guiando y fortaleciendo, porque la mies es mucha y pocos los obreros. Te doy gracias por tu presencia, porque has estado en este lugar. Ahora te pido, Señor, que tú nos acompañes y que vayas con nosotros, no solo hoy, sino todos los días, porque sin ti nada somos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu amor. Aleluya. Bendice este pueblo. Que la luz de tu evangelio brille sobre sus vidas. Guárdalos del mal. Llévalos con bien. Y que esta semana sea una semana donde este mensaje, Señor, mueva corazones a estar cerca de ti. Te amamos, Señor, y te damos las gracias por todo lo que has hecho y todo lo que harás. Antes de irnos, Señor, quiero pedirte por la pastora y el grupo de hermanos que están allá afuera. Tráelos con tu paz y tu cuidado, y que ellos puedan venir con el testimonio de que Cristo todavía salva, sana y liberta. Aleluya. Y que tú eres grande y que tú eres todavía Dios. Bendícenos, Padre, porque solo con tu bendición nos basta. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quedan despedidos, mis amados. Dios los guarde
y Dios me los cuide.